Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes a todos. Lo que vamos a ver hoy va a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV. A diferencia del movimiento anterior que vimos, que era el movimiento rectilíneo uniforme, este sí va a variar su velocidad, pero no va a variar de cualquier manera. Este movimiento va a variar su velocidad de forma, ¿sí? Valga la redundancia, uniforme. Entonces, va a aparecer un nuevo concepto que va a ser la aceleración, que en el movimiento anterior no teníamos. Entonces, la aceleración va a hacer que esta velocidad vaya variando. Y esta aceleración va a ser constante, va a ser siempre la misma. Entonces, acá lo que va a ser constante en este momento es la aceleración. ¿Sí? La aceleración, sus unidades van a ser metros sobre segundo cuadrado. Vamos a utilizar esta unidad del Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Y vamos a mantenerlo ahí para no complicar los pasajes. Entonces, vamos con un ejemplo. Un ejemplo, supongamos, de un objeto que se mueva con una aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado. Este 3 metros sobre segundo cuadrado lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a ponerlo 3 metros sobre segundo sobre, y este segundo cuadrado se puede poner así sobre un segundo. ¿Qué significa esto? Que el objeto va a variar su velocidad 3 metros sobre segundo por cada segundo. O sea, por cada segundo su velocidad va a ir aumentando en 3 metros sobre segundo. Un objeto con una velocidad inicial de 0, ¿sí? 0 metros sobre segundo. Y que tiene esta aceleración de 3 metros en un segundo. 3 metros sobre segundo en un segundo. Vamos a ver un instante después este objeto, o sea, y este instante vamos a calcular que sea un segundo. Un segundo después este objeto va a tener una velocidad, si es un segundo, si pasó un segundo, de 3 metros sobre segundos. Eso va a ser lo que se va a incrementar. Y si este objeto también vemos su velocidad un segundo después, un instante después, en este caso es un segundo, su velocidad también va a ir incrementándose, o sea, 3 metros sobre segundo más. O sea que si teníamos 3, ahora van a ser 6 metros sobre segundo. ¿Sí? Se le suma 3. Y así podemos calcular para otro instante más, supongamos un segundo más, este segundo que le estamos incrementando, su velocidad va a cambiar a 9 metros sobre segundo. ¿Sí? Si esto es la aceleración, es positiva, en este caso 3 metros sobre segundo, la velocidad fue aumentando. Vamos a un ejemplo donde la aceleración sea negativa. A ver qué pasa. Supongamos que tenemos una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Este 2 metros sobre segundo cuadrado, esto negativo, lo podemos escribir así. Menos 2 metros sobre segundo sobre un segundo. Esto no es necesario escribirlo siempre, sino para entender qué significa la aceleración. Entonces, supongamos un objeto, ¿sí? Que se va a ir desplazando, ¿sí? Y vamos a ver en los instantes de tiempo en un segundo qué pasa cada segundo que se va moviendo. Supongamos que arrancamos una velocidad de 20 metros sobre segundo, la velocidad inicial del objeto, y un segundo después, ¿cuál va a ser su velocidad? En un segundo después disminuye 2 metros sobre segundo, o sea que va a tener 18 metros sobre segundo, ¿sí? Porque la aceleración es negativa acá. Un segundo después, también, ¿sí? Su velocidad va a ir decreciendo y esta vez va a ser 16 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Que la velocidad va disminuyendo, ¿sí? Entonces, vamos a definir qué era la velocidad para nosotros y vamos a recordar y para hacer una diferencia con la aceleración. La velocidad indica qué tan rápido se mueve un objeto, ¿sí?
Eso es lo que indica la velocidad, ¿sí? En cambio, la aceleración, ahora para nosotros, la aceleración indica la variación de la velocidad, cómo va variando esta velocidad por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, ahora al tener esta aceleración, los objetos van a hacer que aceleren o desaceleren, ¿sí? Que su velocidad vaya variando por unidad de tiempo. Bueno, a continuación lo que vamos a ver es las ecuaciones horarias del movimiento, ¿sí? Horarias porque están en función del tiempo, aparece t como variable. Las ecuaciones horarias del movimiento vamos a tener dos. Una de la velocidad, porque la velocidad va a ir variando, así que vamos a tener una velocidad final. Entonces va a ser velocidad final, la fórmula, igual a velocidad inicial más o menos, dependiendo, aceleración por tiempo. Ahora vamos a ver ese más y menos qué significa. Esa es una fórmula y vamos a tener la fórmula de la distancia, x. O sea, x va a ser velocidad inicial por tiempo más o menos también un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, vamos a definir qué son estos elementos que intervienen en las fórmulas primero. Esto es la velocidad final. Esto es la velocidad que va a tener el objeto después de un determinado momento que tengamos que calcular. Esta va a ser la velocidad inicial, que puede ser 0 o puede ser distinta de 0, dependiendo el ejercicio. Velocidad inicial. Esta va a ser la aceleración, A va a ser aceleración, y t va a ser el tiempo. Estas son las variables que entran en esta fórmula. Ahora, más y menos, ¿qué significa? Bueno, más va a ser si el objeto va acelerando, ¿sí? Se acelera, si la velocidad va aumentando, y menos si desacelera, o sea que si el objeto viene frenando. Entonces ahí vamos a decir nosotros si ponemos más o menos en la fórmula, ¿sí? O sea, si frena el objeto, si desacelera, si viene frenando, ¿sí? Vamos con la del movimiento. X va a ser la distancia, como vimos anteriormente en MRU. Velocidad inicial, ya lo definimos. Tiempo, ya lo definimos. Aceleración también lo definimos. Y el tiempo al cuadrado también lo definimos, ¿sí? Acá también tiene un más y menos la fórmula, dependiendo si viene frenando o no. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo usar estas fórmulas y cómo reemplazar los datos que nos dé un ejercicio cualquiera. Bueno, en este ejemplo lo que vamos a ver es un automóvil que viaja con una velocidad de 20 metros sobre segundo y una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Me va a pedir calcular el espacio que se desplazó durante 30 segundos y B, calcular la velocidad cuando pasaron 2 minutos. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es escribir los datos que tenemos. ¿Cuáles van a ser los datos? Bueno, vamos a ver. La velocidad dice que es 20 metros sobre segundo. Entonces ponemos velocidad inicial, 20 metros sobre segundo. ¿Qué otros datos tenemos? Una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces anotamos aceleración 2 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, nos pide calcular el espacio que se desplazó durante 30 segundos. Para eso vamos a usar la fórmula de la distancia, como es espacio. X es igual a velocidad inicial por tiempo. En este caso va a ser más porque la aceleración es positiva. Un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, empezamos a reemplazar los datos. La velocidad inicial, 20 metros sobre segundo. Por el tiempo, que son 30 segundos, más un medio, por la aceleración, que son 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que eran 30 segundos, esto van tanto la unidad como el número al cuadrado, ¿sí? 30 segundos todo al cuadrado. Bueno, separamos en términos para resolver esto, y en el primer término tenemos que 20 metros sobre segundo por 30 metros sobre segundo se simplifican los segundos, y 20 por 30 me queda 600 metros. Más, vamos a resolver primero la potencia esa por 2 metros sobre segundo al cuadrado,
por 30 al cuadrado es 900 segundo cuadrado. Y acá se observan segundo cuadrado con segundo cuadrado se va a simplificar. Y esto nos va a quedar 600 metros más un medio. Esto se simplifica y me quedan 900 metros. Y esto va a ser igual a 1500 metros, que es el A, los que nos pedía el A. Entonces vamos a responder. Siempre hay que responder los ejercicios. Se desplazó 1500 metros. Y la parte A ya estaría, ¿sí?, resuelta. En el punto B nos pide calcular la velocidad cuando pasaron 2 minutos. Bueno, entonces vamos a hacer el punto B. El dato es el tiempo ahora, que son 2 minutos. Y estos minutos hay que pasarlo a segundos, ¿sí?, para poder hacer la cuenta, que son 120 segundos. Bueno, ya pasamos el tiempo a segundos. ¿Qué nos pide? Calcular la velocidad. Entonces, la velocidad final, la fórmula es velocidad inicial más aceleración por tiempo. La aceleración es positiva porque viene acelerando. Entonces la velocidad final va a ser igual. La velocidad inicial, ¿cuánto era la velocidad inicial? La velocidad inicial es de 20 metros sobre segundos. Entonces ponemos 20 metros sobre segundos más la aceleración eran 2 metros sobre segundo cuadrado. 2 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que ahora son 120 segundos. Para resolver esto tenemos que separar en términos, ¿sí? Entonces vamos a separar en términos, son dos términos. Vamos a resolver el segundo término, el primero lo copiamos igual, más 2 por 120, acá segundo con segundo se va, me va a quedar metros sobre segundo, que es 240 metros sobre segundos. Entonces, la velocidad final va a ser igual a 260 metros sobre segundo. Y así queda el punto B resuelto. Bueno, acá les dejo unos ejercicios. El 1 dice: un objeto se mueve con una velocidad de 15 metros sobre segundo y una aceleración de 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Tienen que calcular el A y el B. Esto es muy parecido al ejemplo que vimos recién, así que en este no hay mucho que explicar, pero en el 2 dice: un automóvil tiene una velocidad de 20 km por hora y acelera y llega en un tiempo de 5 segundos a velocidad de 130 km por hora. Acá la velocidad inicial es de 20 km por hora, lo tienen que pasar a esto a metros sobre segundos, ¿sí? Lo tienen en la carpeta, busquen cómo se pasa a metros sobre segundos. Esa es la velocidad inicial del vehículo. Después el tiempo son 5 segundos, ese es otro dato. Y la velocidad final también está en kilómetros por hora, hay que pasarlo a metros sobre segundo. Los 130 kilómetros por hora hay que pasarlo a metros sobre segundo. ¿Por qué hay que pasarlo a metros sobre segundo? Porque la aceleración, si ustedes recuerdan, era metros sobre segundo cuadrado. Entonces, metros sobre segundo cuadrado, la velocidad también tiene que estar en metros sobre segundo, para que las unidades concuerden. Bueno, una vez que tienen todos los datos, acá lo que me pide es la aceleración. Entonces pueden usar esta fórmula: velocidad final, velocidad inicial más la aceleración por tiempo, y empiezan a reemplazar los datos, ¿sí? La velocidad final acá dice que es de 130 km por hora. Entonces eso va a ser la velocidad final. La velocidad inicial de 20 km por hora, velocidad inicial. Y el tiempo que me lo da ahí, que es de 5 segundos, también lo reemplazan en el tiempo. Y lo que van a tener que despejar es la aceleración. Lo que tienen que tener cuidado es, una vez que tengan todo reemplazado acá, es separar en términos, ¿sí? Esto lo separan en términos. Y la única incógnita que van a tener ustedes acá, después que reemplazan todos los datos, va a ser la aceleración, ¿no? Es lo que tienen que despejar ustedes. Entonces, para despejar esto, tienen que tener cuidado ahí. Tienen que separar en términos, pasar este para acá restando, para este lado, ¿sí? Pasan este restando, y el tiempo va a pasar dividiendo. Y de esa manera van a despejar la aceleración. En el B pueden usar esta fórmula. Entonces, acá la velocidad inicial era de 20 km por hora, el tiempo, como dicen en ese trayecto, es de 5 segundos.
un medio, la aceleración, ya la calcularon en el ejercicio anterior, despejando ahí, y el tiempo, otra vez 5 segundos. En el ejercicio 3 dice un automóvil tiene una velocidad de 100 km por hora y aplica los frenos y se detiene en un tiempo de 6 segundos. Esta es la velocidad inicial, la tienen que pasar otra vez a metros sobre segundos, ¿sí? Buscando la fórmula, cómo se hacía en la carpeta, y dice que aplica los frenos y se detiene un tiempo de 6 segundos, ¿sí? Esto es importante, donde dice que se detiene el tiempo 6 segundos, dijimos. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, la velocidad va a estar en metros sobre segundos, el tiempo son 6 segundos y me pide calcular la aceleración. Aquí hay un dato que no nos está dando directamente, que es la velocidad final, y él dice el ejercicio que se detiene. Si se detiene, la velocidad final va a ser cero. Eso es un dato importante que no lo da directamente. Entonces, con esta fórmula vamos a poder calcular, ¿sí?, despejando la aceleración, similar al ejercicio anterior. Bueno, chicos, llegado a este punto, espero que hayan entendido las explicaciones. Y bueno, queda para el que puede, para mañana ir viendo estos ejercicios que quedaron acá, si es posible, por eso se lo estoy haciendo hoy, para que con tiempo más o menos vayan viendo el tema y vayan entendiendo. Recuerden que mañana ya tenemos una clase de Zoom donde vamos a explicar todo esto nuevamente y bueno, voy a hacer preguntas y así si tienen dudas las vamos resolviendo. Bueno, nos vemos mañana. Suerte para todos y que les salgan bien los ejercicios. No se olviden de estudiar y de hacer un resumen de esto. Es importante hacer el resumen. Bueno, chicos, nos vemos.